Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a cada uno de ustedes. Me siento muy feliz de estar en este auditorio, en este evento al que quiero mucho, ya que he estado en él desde el primer evento y llegar al séptimo ininterrumpido es algo muy, muy gratificante. Justo el día de hoy quiero hablarles acerca de la simulación a distancia. Para comenzar, quiero contarles una historia. Y no sé, al ver este cubrebocas, si les vienen imágenes a su mente de hace un par de años. Para nosotros aquí en México y en la Facultad de Medicina, estas dos fechas en esta imagen son muy importantes. Y es que el 27 de febrero del 2020 se diagnosticó en México el primer caso de COVID. Y el 17 de marzo del 2020, la Facultad de Medicina, bueno, en general, la universidad, decidió que todas las actividades se trasladaran de manera virtual. Entonces, justo a partir de ese momento en nuestra mente quedó ese signo de interrogación rojo, ¿no? Estábamos totalmente acostumbrados a un trato presencial, en el caso de la simulación, que los estudiantes estuvieran en contacto con el simulador frente a frente del paciente estandarizado, en fin, toda una dinámica completamente diferente. Y estas acciones, esta situación conllevó un gran cambio. En el departamento de integración todos los miembros estábamos muy preocupados porque de qué manera íbamos a hacer que los estudiantes se acercaran a la práctica clínica, ¿no? En el caso de la simulación teníamos las puertas del centro cerradas, entonces, ¿qué íbamos a hacer ante esta situación? Durante semanas estuvimos dialogando, buscando información, ver de qué manera íbamos a solucionar esto. Les voy a compartir una conversación quizá un tanto privada con una persona que estimo muchísimo de este departamento, porque al igual que todos mis colegas y yo estábamos muy preocupados por esta situación. Y entonces a la 1 de la mañana un día me dice, podemos crear un aula de telemedicina para que los alumnos practiquen el interrogatorio. Perdón la hora, pero si no se me olvida. Y justamente en ese momento yo estaba, esta conversación es muy importante porque yo estaba despierta en ese momento buscando información de qué íbamos a hacer. Y entonces yo solamente le contesté, perfecto, es una gran idea. Y a nuestra mente, a partir de eso surgieron preguntas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? Preguntas que quizá nosotros nos estábamos haciendo en ese momento, pero otras personas ya se las habían hecho antes, ¿no? Y es que hay una frase que dice, no hay que reinventar la rueda, y a lo mejor nosotros estábamos así como esos de allá. Nos decían, mira, aquí está la rueda, y nosotros, no, muchas gracias, estamos muy ocupados descubriendo el hilo negro, ¿no? Eh, y es que es una realidad. Ya existían muchas cosas para seguir haciendo simulación a distancia. Ya teníamos un diccionario de simulación en donde se especifican los términos claros de cómo dirigirnos a cada uno de estos aspectos de simulación. El código de ética de la Society for Simulation in Healthcare sobre cómo debemos de dirigirnos ante el estudiante como simulacionistas. Los estándares de la INASALS, que tuvimos también representantes en este evento, ya hablaron bastante al respecto. Además, ya conocíamos modalidades de simulación, ya conocíamos los pacientes virtuales, en fin, teníamos ya mucho conocimiento de esto. Esther León ya había hablado el día lunes de la mitocondria de Peter Dickman, ya sabíamos cómo teníamos que guiar un escenario de simulación. En fin, ya sabíamos muchas cosas, pero aún faltaba implementar esta simulación a distancia. Voy a pausar la historia y les contaré al final qué sucedió y ahora me dedicaré a hablar acerca del tema, la simulación a distancia. Como tal, el código QR es del diccionario, del addendum del diccionario de la Society for Simulation in Healthcare. En el 2020 faltaban algunas definiciones sobre qué era telesimulación, qué era paciente virtual, en fin, algunas definiciones que no habían sido consideradas. Entre ellas, simulación a distancia, que es implementar una simulación o entrenamiento a una distancia física de los participantes. Entonces, ya sabíamos que era simulación, no es nuevo la educación a distancia, desde hace años existe la formación por correspondencia, por teléfono, por televisión, en fin. Pero faltaba aterrizarla y sentar muy bien las bases.
Algunas otras definiciones, los pacientes virtuales, ya habíamos hablado de ellos, un programa de computadora que simula escenarios clínicos en donde el estudiante actúa como el proveedor de salud, toma decisiones, analiza, en fin, da un tratamiento a este paciente. Ya existían los simuladores para llevar a casa, ¿no? Un simulador que se los podemos dar al estudiante y que él practique en casa. Hay muchos acá arriba para que puedan pasar a visitarlos, muchos no son tan baratos para que el estudiante se los lleve a casa, pero sí hay algunos, ¿no? La telesimulación, ya habíamos hablado de ella también en este congreso, utiliza tecnología de comunicaciones para proporcionar educación de simulación basada en maniquís entre estudiantes e instructores ubicados de forma remota. En fin, podríamos pasar los 30 minutos hablando de definiciones y estas cosas, pero quisiera que reflexionáramos, porque a veces cuando hablamos de simulación a distancia pueden surgir cosas como, es que la simulación a distancia es nueva, ¿no? A partir del COVID comenzó la simulación a distancia. ¿Y qué creen? No es cierto. Este es uno de los quizá más antiguos, más reconocidos, pero hay otros con mayor antigüedad. Este es del 2003. El doctor Evan Lubitz ya estaba haciendo simulación a distancia, estaba utilizando simuladores de alta fidelidad, pero la simulación a distancia ya la estaba realizando, ¿no? En fin, lo que sí es cierto es que durante la pandemia, pues todos estos elementos para el desarrollo de la simulación a distancia, pues se fue hacia arriba, debido a que era prácticamente la única modalidad que podíamos tener en varias ciudades. Otra cosa es que pues ya todo está definido, ya teníamos un diccionario que nos decía cómo decirle a cada una de estas modalidades de simulación. Pero ¿qué creen? Tampoco es cierto. Porque cuando comenzó esta parte de una gran producción de artículos acerca de lo que era la simulación, cada quien le decía como quería al entrenamiento que hacía. Y entonces nos encontramos artículos con escenarios de simulación de alta fidelidad por medio de una plataforma Zoom con paciente estandarizado que se encuentran a distancia, online, sincrónico. Entonces decías, rayos, ¿no? Y luego otro decía, no, es que esta es la simulación, y otro decía, no, es simulación remota. Y entonces ponernos de acuerdo fue y sigue siendo complejo. De hecho, este es un artículo de este año en donde todavía se sigue discutiendo cómo le dicen a la telesimulación, simulación a distancia y simulación remota, ¿no? Y les decía, todo está definido, ya sabíamos hacer debriefing, ¿no? Pero ya sabíamos hacer prebriefing y debriefing. En este caso es completamente diferente. Hacer un prebriefing a una cámara es muy diferente a tener un prebriefing aquí frente a ustedes, ¿no? Aquí en este documento de Medical Teacher, Susan y Malcolm nos ayudan muchísimo a tener unos tips de cómo dar este prebriefing, y como decía el día el día miércoles, Esther, y la mesa que tuvimos posteriormente, el prebriefing es un momento en el cual nosotros podemos comenzar a crear este contenedor seguro de aprendizaje. Entonces, justo en este artículo nos narran estos cambios que podemos hacer. El debriefing, ¿no? Y lo mismo, las definiciones, tenemos debriefing online, debriefing virtual y teledebriefing, ¿no? En algunos artículos se mencionan como sinónimos y en otros sí les dan cierta diferencia, pero en este momento vamos a considerarlos como sinónimos todos. Un gran maestro para todos, José, que hasta en su nombre casi tiene la palabra maestro, José Maestre, da algunas pautas de cómo podemos cambiar esta modalidad de debriefing presencial a debriefing virtual, para que siga teniendo el alcance que tenía de manera presencial. Adam Cheng y su grupo no se quedó atrás y también nos dio varios aspectos que deberíamos de tener en mente cuando hagamos un debriefing virtual. Muy bien, les decía, en realidad nada está definido, todo sigue cambiando continuamente. Y esta es otra frase que podríamos pensar cuando hablamos de simulación a distancia. Con la simulación a distancia vamos a poder llegar a todos los rincones del planeta, a todas las ciudades, a todo aquel que no tiene alcance a la simulación, vamos a llegar a él. ¿Pero qué creen?
Para tener simulación hay que tener simulación a distancia, hay que tener tecnología, hay que tener internet de banda ancha y no todos cuentan con esos recursos. Entonces, justamente cuando nosotros implementamos aquí la telesimulación, encontramos eso, muchísimas barreras de implementación. ¿Por qué? Porque a pesar de que seguíamos todos estos aspectos que mencionaba Maestre, Adam Chen, para dar un debriefing de calidad, nos encontramos que cuando uno llega al debriefing, los estudiantes no tienen buena calidad en el internet y entonces no se les escucha, tienen que apagar su cámara, entonces ya no los vemos, ya no vemos el lenguaje no verbal. Y entonces todo eso se convierte en una barrera para que esta simulación llegue a todos los lugares, ¿no? Otra cosa que pensamos regularmente es, si eres un facilitador en simulación presencial, pues fácilmente puedes dar una simulación en línea, ¿no? Una simulación virtual. Yanis Palanganas y su equipo dijeron, no, a ver, espérate. Un facilitador en simulación que quiere dar actividades de manera virtual, tiene que formarse de una manera diferente, porque ya decíamos, es muy diferente dar un prebriefing de manera presencial a un debriefing de manera virtual. La forma en la que lo hacemos es muy diferente. El lenguaje no verbal no se transmite tanto de una manera virtual como lo hace de manera presencial. Entonces, todos esos aspectos se mencionan aquí. Junto con su grupo hizo un estudio para poder hacer un consenso mediante el método Delphi para saber cuáles son estas competencias que debe de adquirir un educador en simulación, que a lo mejor ya tiene, aparte de las competencias que debe tener en simulación, ahora para hacer simulación a distancia, ¿qué competencias debe de tener? Es un trabajo bastante extenso, entonces se los recomiendo para que lo revisen. Otro aspecto muy importante en este caso es que cuando hablamos de simulación a distancia, entonces decimos, de esta manera virtual a lo mejor ya no hay tantas amenazas a la seguridad psicológica del participante, ¿no? ¿Y qué creen? Hay muchas más, ¿no? Porque imagínense el participante, aquí de frente yo estoy viendo lo que están haciendo cada uno, pero de manera virtual si apaga su cámara yo ya no sé lo que está haciendo la otra persona. Yo no sé si está grabando la sesión y la va a subir a redes sociales con una frase que me haga sentir mal. Entonces, todos esos pensamientos los está viviendo el estudiante cuando está viviendo una simulación de manera virtual. Por esa razón, el pre-briefing y en los 12 tips del artículo de Medical Teacher se mencionan estos aspectos. Tratar de asegurar la seguridad psicológica del participante en estos eventos virtuales. En este artículo, Jennifer Dale también narra algunas estrategias que nosotros podemos utilizar para que puedan crear este contenedor seguro de aprendizaje y disminuir un poco estas amenazas a la seguridad psicológica. La simulación a distancia no entra en equipos, porque al ser a distancia, entonces, pues es de manera individual, ¿no? ¿Qué creen? Tampoco es cierto. Porque existen ya muchísimas experiencias a nivel mundial en donde se están formando equipos de manera virtual utilizando diferentes modalidades de simulación. Hablamos de telesimulación, de la simulación remota, de simulador con realidad virtual, en donde ya están cada quien en su casa con su casco de realidad virtual e interactuando, ¿no? Entonces, este es uno de los tantos artículos de cómo se forma el trabajo interprofesional con simulación a distancia, ¿no? Que de hecho una barrera para hacer simulación interprofesional es que no tenemos una agenda en donde todos coincidamos. Quizá esta sea una ventaja, ¿no? Y así podamos hacer simulación interprofesional. Ahora, otro aspecto también importante es que cuando nosotros hacemos simulación a distancia, quizá no podamos evaluar. ¿Qué piensan? Que no es cierto tampoco. ¿Por qué? A partir de la pandemia, entonces se adquirió muchísima experiencia, muchísimas facultades, escuelas de medicina y de profesionales de la salud necesitaban realizar exámenes profesionales, ¿no? Que utilizaban simulación. Y entonces no podíamos tener actividades presenciales y la única forma era adaptarse, ¿no? Y hacerlo de manera virtual. Entonces, esta es una revisión sistemática de OSCEs que se hicieron de manera virtual.
y hay muchísimas experiencias. En México, la facultad mucho tiempo hizo sus OSCEs de manera virtual. En México actualmente el examen de certificación de medicina familiar lo están haciendo con ECOE de manera virtual. En fin, hay muchas experiencias para hacer este tipo de ECOEs, ¿no? Entonces, la simulación a distancia sí nos sirve para evaluar. Y otra cosa es que la simulación a distancia pues solo ayuda en algunas habilidades no técnicas. Decíamos en la historia del inicio a interrogar, ¿no? O a lo mejor solamente a interactuar un poco con el paciente. Pero ¿qué creen? No es cierto. Y aquí el equipo de Marcia Corbeto de Chile, que seguramente Claudia la debe de conocer muy bien, también, o sea, comenzó todo un proyecto de investigación en donde al inicio de la pandemia comenzó entrenamiento con simulación a distancia para el desarrollo de diferentes habilidades. Este fue precisamente para entrenar a profesionales de la salud para el desarrollo de intubación endotraqueal y también para colocación de equipo de protección personal. Las actividades que hacían a distancia o se entrenaban en un centro de simulación, pero toda la parte previa la hacían en línea. Posteriormente, esta fue su primer acercamiento. Actualmente tiene una plataforma en donde tiene un entrenamiento a distancia de habilidades procedimentales bastante amplio, en donde ya tiene exploración abdominal, inclusive está haciendo ahorita un proyecto para enseñar a distancia RCP, ¿no? Entonces, las habilidades técnicas y no técnicas se pueden aprender a través de la simulación a distancia. Bien, pues esos fueron algunas de los mitos que existían acerca de la simulación a distancia. Regreso a la historia, ¿se acuerdan? ¿No? Que nos quedamos en que nos preguntábamos qué íbamos a hacer. Era el 2020, el futuro era bastante inseguro, no sabíamos qué iba a suceder. De pronto decían vamos a regresar, pero no regresamos, y sí regresamos, pero ya no regresen. Entonces era bastante complejo. Y aparte, seguramente ya lo hemos dicho en algún momento, nuestros números aquí en la facultad son muy grandes. No es lo mismo hacer un escenario para 10 personas que planear una logística para que 900 personas vivan un escenario de telesimulación. Entonces hicimos pruebas, contactamos a personas que ya tenían experiencia, cómo lo habían hecho, probamos todas las plataformas virtuales a ver cuál era la que mejor se acomodaba a nuestras necesidades, vimos los roles que deberíamos de tener, capacitar al personal, porque decíamos es diferente ser un paciente estandarizado de manera virtual a presencial, es diferente un técnico en simulación que esté controlando una plataforma virtual a que esté controlando un simulador. En fin, era todo nuevo, por ejemplo, para nosotros. Entonces, en el 2020 no pudimos implementarlo así como a su totalidad, como lo tenemos actualmente. Comenzamos con una práctica para toda la generación, una para tercero y una para cuarto. Ahí, pues obviamente nos tropezamos mucho, nos caímos, nos levantamos, pero fue muy gratificante porque nos ayudó a modificar inclusive el currículum para el siguiente año. Y en el 2021 ya teníamos 15 escenarios que íbamos a implementar de manera virtual, tanto para los estudiantes de segundo, tercer y cuarto año. Fue tan exitoso para nosotros utilizar este tipo de escenario y tan benéfico para los estudiantes que se quedó en el currículum actual de nuestra asignatura de integración clínico básico 1 y 2. Todos los estudiantes viven este tipo de escenarios de simulación a distancia. Tratamos de que los escenarios, a pesar de que son muchos estudiantes, sean lo más personalizados posibles. Más o menos escenarios, hemos hecho unos 18,000 del año 2020 a la fecha, ¿no? Si hablamos de horas contacto estudiante, pues serían unas 52,000, únicamente hablando de esta simulación a distancia. Y como les decía, fueron muchos tropiezos. Los que han trabajado con nosotros y los que han participado en una sesión de Zoom, que se les cierre una sesión de Zoom a media simulación es como, híjole, ¿no? Pero justo a partir de eso hemos creado protocolos y todo ha ido mejorando continuamente.
La verdad es que nada de esto sería posible sin todo el equipo del DICIM. Es un equipo bastante grande, ¿no? Para la población necesitamos un equipo, en primera, con pasión, ¿no? Después necesita tener capacitación, que debe tener capacitación constante. Evaluación también para que mejoremos cada día. Este es parte del equipo, estos son parte de los facilitadores del centro de simulación. Están también todos nuestros profesores que participan ya en las actividades presenciales y también son de gran importancia en estas actividades de simulación a distancia. Y por supuesto todo el staff que se encarga de la planeación y organización para que todos los estudiantes lleguen a cumplir los objetivos de aprendizaje de la simulación a distancia. Pasaré a una de las últimas reflexiones y es que a los estudiantes ya después de la pandemia dicen que esto ya no funciona, ¿no? O sea, ¿cómo si ya regresamos de la pandemia ya que todo sea presencial? Tampoco es cierto, ¿no? Voy a leer uno. Regularmente todas nuestras actividades tratamos de evaluarlas para obtener información y ver tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa qué está sucediendo en la mente de la persona que está tomando esta actividad de aprendizaje con simulación. Y una de las estudiantes nos escribió: en general me gustó mucho. Manejaron una parte importante que son las emociones en nosotros como estudiantes de medicina y futuros médicos. Para ser sincera, había llegado a pensar que los nervios que sentía en este tipo de simulaciones con pacientes provocarían que no fuera una buena doctora. Pero hoy me aclararon que es completamente normal y que con el tiempo iría mejorando. Hoy la simulación cambió mi forma de pensar. Gracias por todo. Hace rato Luis Fer decía en la charla de Puma Talk, ese gracias es lo que hace que todo ese esfuerzo, esas horas que se pasa uno invirtiendo como simulacionista, tratando de aprender un poco más para mejorar la calidad de nuestras actividades, el mejor pago son esos comentarios, ¿no? Bien, entonces, con la historia que les contaba, les decía, prácticamente yo creo que todos tuvieron esa historia o una historia similar. Conclusiones en cuanto a la simulación a distancia, ahorita en la mesa hablaremos un poco más, pero pues no reinventemos la rueda ya existe, hay que modificarla quizá un poco, basarnos en lo que ya existe. La tecnología la necesitamos, sí, pero hay que usarla sabiamente, a veces no requerimos grandes equipos o grandes cosas, y usar la evidencia, ¿no? Es lo más importante. Hay un artículo de Berg que publicó justo hace un mes y habla del presente, pasado y futuro de la simulación. Y uno pensaría que la simulación en un futuro es como completamente tecnológica, o sea, no sé, que tengamos una entrada USB y nos conectemos a un cable y empecemos como a hacer simulación. Uno pensaría, ese es el futuro de la simulación, ¿no? Me tomaré la libertad no le pregunté a Berg, pero espero esté de acuerdo, de compartirles el párrafo con el que concluye ese artículo. Y dice, creo que el futuro de la educación basada en simulación se centrará en hacer que la enseñanza y el aprendizaje sean más eficientes, ¿no? Usar los recursos sabiamente. Las mejoras en el diseño instructivo, la capacitación de educadores, las experiencias de aprendizaje personalizado y la evaluación generarán curvas de aprendizaje eficientes y evaluaciones de competencia válidas. Entonces, justo lo que buscamos, la simulación es muy costosa y acortar esta curva de aprendizaje por medio de la simulación utilizándola sabiamente ayudaría muchísimo. Y el último punto es, los avances en métodos y tecnologías educativas pasarán de actividades paralelas a actividades alineadas e integradas para mejorar la eficiencia y la accesibilidad de la educación basada en simulación. Sin duda, no son palabras mías, son palabras de Berg, pero estoy completamente de acuerdo. Muchísimas gracias.